Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Si el tráfico está complicado, el calor insoportable, por favor, respire profundo. Relájese y libérese de ese estrés que ninguna falta le hace. Y yo sé que a veces uno empieza a sentirse incómodo, el tráfico no ayuda y empieza uno a levantar esa tensión que se siente al ir en el tráfico. Pero permita que lo acompañemos durante su trayecto aquí en Libertópolis Negocios. Vamos a estar hablando de temas muy interesantes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, María Dolores. Buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y también tengan cuidado porque ya estaba, por lo menos cuando yo salí de la oficina, estaba lloviendo, así que me imagino que va a estar complicado no solo el tránsito, sino adicionalmente recuérdense que con las primeras lluvias siempre se pone más resbaladiza la calle y hay que manejar con más precaución. Así es. Y a quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestras diferentes plataformas, estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter. Nuestro canal es Libertópolis. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y hoy hoy vamos a hablar de dos temas. Vamos a hablar acerca de por qué es importante que a nivel ejecutivo uno se esté capacitando, esté actualizándose, y vamos a hablar de este tema y vamos a hablar de cuáles son las opciones que hay al respecto. Además, también vamos a hablar acerca del tema de ciberseguridad. ¿Qué tan seguros son los datos? Muchas veces en las empresas, pues a raíz de la pandemia, todos o muchas personas tuvieron que irse a trabajar a su casa, compartir, llevarse la información de la empresa, y tal vez en la empresa todo era un búnker, pero fuera de la empresa, pues tal vez el que pueda. Y, y qué medidas de seguridad se están tomando. Pero no solo eso, vamos a tocar un poco, porque el programa es de negocios, pero vamos a tocar un poco también el tema de los niños o cómo se puede aprovechar el conocimiento que se tiene en el tema de empresa, en mi negocio, también para proteger a mis hijos en el tema de, pues, que tuvieron muchos temas de clases virtuales que poco a poco se han ido quitando, pero pues el tema de navegar y usar la red, pues va a seguir. Así que de eso vamos a platicar hoy en nuestro programa. Y vamos a arrancar con nuestro primer tema, con nuestro invitado, el licenciado Ronald Pocasangre, quien es consultor experto. Y vamos a hablar acerca de los diplomados ejecutivos, por qué es importante capacitarse a nivel ejecutivo y cuál es la oferta que trae INTECAP a nivel ejecutivo, porque por lo general cuando se habla de INTECAP uno piensa a nivel técnico, pero no es así. Así que bienvenido, licenciado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, María Dolores. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todo su auditorio que está en sintonía de su programa. Pues efectivamente, como correctamente lo dijo María Dolores, regularmente cuando se piensa en INTECAP se piensa específicamente en una capacitación de carácter técnico, ¿verdad? Sin embargo, dentro de la línea ejecutiva de cursos de capacitación de INTECAP, pues tenemos ciertos diplomados ejecutivos, ¿verdad? Y uno de ellos es justamente el diplomado de habilidades gerenciales, el cual pues está diseñado específicamente para poder complementar los conocimientos de temas específicos para áreas gerenciales propiamente, ¿verdad? Recordemos pues que no solo se trata de tener un área de especialización, ya sea finanzas, ya sea mercadeo, ya sea producción, sino que hay algo en común en cada una de los puestos que tienen definitivamente la responsabilidad de llevar a las organizaciones a generar resultados. Y es, pues en efecto, dirigir personas, ¿verdad? Dirigir personas porque a través de ellos es que se consiguen definitivamente los resultados. Entonces, algo en común en cada una de estas posiciones es la habilidad que permita de alguna manera impulsar al equipo a poder conseguir definitivamente las metas y los objetivos dentro de la organización. Y para ello, bueno, pues INTECAP pone a disposición el diplomado de habilidades gerenciales como una oportunidad de poder perfeccionar definitivamente esas habilidades para dirigir equipos de trabajo, María Dolores. Y gracias, Ronald. ¿Y este diplomado a quiénes está dirigido? ¿A personas que ya están trabajando como gerentes y que no tienen la capacitación adecuada o que pueden mejorar la capacitación que tienen? ¿O personas que quisieran trabajar como gerentes y se deben de aprender estas habilidades antes de subir a ese puesto? Bueno, creo definitivamente que va enfocado a ambos grupos, ¿verdad? Definitivamente todo aquel que ya ejerce definitivamente la función de ser gerente, directivo, de ser jefe en una organización,
de pronto, pues obviamente tiene la capacidad técnica o domina muy bien su campo de especialización, pero muy pocas veces se da una formación y una preparación para dirigir personas, ¿verdad? Para poder desarrollar y sacar lo mejor de las personas y poder enfocarlos al logro de objetivos. En el caso de quienes estén en un proceso de formación para crecer y para poder ocupar puesto directivo dentro de una organización, pues por supuesto va a tener pues la oportunidad de una forma proactiva de prepararse y de formarse antes de estar en esa posición, ¿no? De tal manera de que pueda tener una mejor experiencia al tener un puesto de liderazgo dentro de una organización, porque es muy común que se domina muy bien lo técnico, se domina muy bien el campo de especialización, pero con dificultades para guiar, para orientar el equipo y poder conseguir esos resultados, ¿verdad? Es que hay que entender siempre no es lo mismo, o sea, sí es importante tener las habilidades técnicas del área en la que uno trabaja, pero ser gerente o ser jefe es otra cosa, ¿verdad? Porque al final no es solo, ni siquiera muchas veces es que ya no se va a dedicar al área técnica, sino que se va a dedicar a administrar personas, ¿verdad? A trabajar con personas y a liderar personas que probablemente ellos son los que van a hacer la parte técnica. Entonces, realmente son dos cosas distintas y hay que estar claro de que no es solo porque yo sé mejor cómo armar el motor que voy a poder liderar a los que se van a quedar haciendo ese trabajo, ¿no? Sí, totalmente, Jorge. Y ese es, al final de cuentas, el objetivo, ¿verdad? Dotar a los participantes de las herramientas para poder cumplir esa función de una mejor manera. Porque cuando se llega al punto de tener la responsabilidad de ocupar un puesto gerencial en una organización, se enfrenta a una serie de retos y desafíos y se enfoca, como bien decíamos, a lo técnico, al campo de su especialización, pero con una serie de limitantes en cuanto a la parte relacional, en la parte en la cual debe de estimular y motivar al equipo a que dé los resultados que se esperan, porque al final de cuentas, pues una de las funciones más importantes que tiene definitivamente un gerente es poder conseguir resultados a través del trabajo de otros, ¿verdad? Y cuando no se tienen esas habilidades para que esas personas que formen parte del equipo consigan definitivamente y tengan ese nivel de compromiso, de disposición, den la mía extra, entonces se cae de pronto en una especie de frustración. Y hay un paradigma en el cual se considera de que la gente quiere a las malas, ¿verdad? Y se empiezan a adoptar estilos de liderazgo más autocráticos, más autoritarios, en donde se considera que el látigo y el castigo son las mejores herramientas para conseguir que la gente dé lo mejor de ellos en el trabajo. Sin embargo, obviamente se consigue todo lo contrario en ese sentido. Entonces, pues lo importante en este sentido es dotarlos justamente de todas esas herramientas que permitan impulsar, motivar, dirigir, orientar al equipo a la consecución de las metas y objetivos que se tienen dentro de la organización o en cada una de las unidades de negocio, ¿verdad? Justo pensaba que este tema de este diplomado de habilidades gerenciales podría ser una muy buena opción para aquellos que están optando o que van a asumir puestos gerenciales y poder como nivelarlos, poderlos tener en un estándar en el cual se quiere que estén todos estos ejecutivos. Por lo cual me gustaría que platicáramos un poco acerca de estas habilidades, a qué habilidades se requieren, en qué consiste, para podernos dar una idea, porque muchas veces uno dice, no, sí es muy bueno lo que hace, como ustedes estaban comentando anteriormente, pero ¿cuáles son esas habilidades que se trabajan en estos diplomados? Ok, perfecto, María Dolores. Efectivamente, para empezar, el diplomado está enfocado a desarrollar las competencias que un directivo debe de tener para desempeñar con éxito las funciones inherentes a su puesto, ¿verdad? Para poder impactar positivamente el logro de metas y objetivos dentro de la organización a través de poder conformar y dirigir equipos de trabajo altamente comprometidos y productivos y por lo tanto poder desarrollar todo el potencial y el talento que tiene la gente, pero asimismo optimizando los recursos disponibles que la empresa le confía y generando definitivamente entornos laborales de colaboración y responsabilidad y por supuesto de mejora continua. Partiendo de ello, el diplomado está estructurado en tres grandes grupos de contenidos.
En primera instancia, hacemos un abordaje de lo que son las habilidades personales. Pues bien se dice que nadie puede ser líder de otros si no es capaz de ser líder de su propia vida, ¿verdad? Entonces, dentro de las habilidades personales, nos enfocamos en primera instancia a trabajar la parte del desarrollo del autoconocimiento, ¿verdad? Y dentro de esto, trabajamos habilidades como, por ejemplo, la parte de la inteligencia emocional, que es tan esencial, que es tan vital para poder tener esa capacidad de autorregulación y de autocontrol, ¿verdad? También dentro de esas habilidades se exploran la parte de los valores, de la ética, de cómo se gestiona el cambio, ¿verdad? Especialmente en un entorno tan dinámico y cambiante como el que nos encontramos. Adicionalmente, dentro de esas habilidades personales también trabajamos la parte del manejo de estrés y la gestión del tiempo, que es esencial para la productividad del directivo, porque de pronto vemos que hay una orientación más a la actividad, pero menos a la productividad. No se trata de directivos que tengan sus agendas llenas de reuniones y de muchas actividades, pero con resultados pobres, ¿verdad? Entonces, el manejo del tiempo y del estrés es esencial para efecto de la productividad del mismo y la dirección de sus respectivos equipos de trabajo. Pero uno de los retos a los cuales también se enfrenta el gerente es la solución de problemas, ¿verdad? Entonces es importante también desarrollar todas aquellas habilidades que permitan la solución de problemas y toma de decisiones desde una perspectiva o desde una metodología analítica y creativa bajo estas circunstancias. Ese es el primer grupo de contenidos que desarrollamos en la parte de habilidades personales. Luego nos vamos a la parte de habilidades de carácter interpersonal. Y ahí encontramos, por ejemplo, habilidades como es la parte de liderazgo, ¿verdad? La capacidad que se pueda tener para poder influir en un equipo, en un conjunto de personas y poder inspirarlas y motivarlas a que se den y se alcancen las metas y los objetivos dentro de la organización. Dentro de esas habilidades interpersonales también está la habilidad para poder comunicarse. Un buen líder, una de las habilidades más importantes que consideramos que debiese de tener un gerente como líder dentro de la organización es la capacidad para poder comunicarse de manera efectiva, ¿no? Dentro de ello, pues también nos lleva a explorar habilidades como, por ejemplo, la parte de la motivación y el clima organizacional, que es vital, ¿verdad? En términos de que en la medida en que el equipo de trabajo esté en un clima saludable, en un clima laboral adecuado, ¿verdad? Y no un clima hostil, desagradable, de confrontación, obviamente incide en su nivel de motivación. Y una vez teniendo un equipo motivado, vamos a tener un equipo que puede ser mucho más productivo y que puede generar definitivamente mejores resultados. Pero también otro de los retos a los cuales se enfrentan los gerentes en las organizaciones son los conflictos. Entonces debe tener también habilidades para manejar y para poder resolver los conflictos que se dan en el contexto organizacional. Y por lo tanto tener pues las habilidades de negociación como una de las alternativas para poder manejar y resolver conflictos, ¿no? Todos estos entran dentro de la categoría de habilidades interpersonales. Y por último están las habilidades grupales. Dentro de esta parte pues nos enfocamos especialmente a la formación, al desarrollo y a la dirección de equipos de trabajo efectivos, ¿verdad? Llevarlos definitivamente a que puedan potencializar sus capacidades y puedan generar mejores resultados. Y por último, pues otra de las habilidades importantes es la parte de la delegación y el empoderamiento, ¿no? Aquellos gerentes que no delegan, que no empoderan al equipo, generan definitivamente una dependencia del equipo hacia ellos y terminan microgerenciando, ¿verdad? Son incapaces de delegar y por lo tanto no solo viven sumamente ocupados, sino que el equipo no está en capacidad de poder tomar decisiones y de poder resolver. Entonces, eso contribuye a que la organización no sea lo suficientemente ágil en ese sentido, porque hay una dependencia importante hacia el líder, ¿no? Entonces, ese es el conjunto. Entonces, vamos por habilidades personales, habilidades interpersonales y finalizamos el diplomado con habilidades grupales. Ese conjunto de habilidades es lo que permite, obviamente, pues el desarrollo de un gerente en términos mucho más integrales. Ronald, y cómo, o sea, ya nos dijo cómo está estructurado, pero ya en la práctica, ¿cuánto tiempo lleva? O sea, ¿son X cantidad de horas a la semana? ¿Son 2 meses? ¿Son un año? ¿Cómo? Voy a refrasear la pregunta. ¿Qué cantidad de horas tienen que dedicar las personas que van a estudiar este diplomado? Muy bien, efectivamente, Jorge. Para empezar, el diplomado tiene una duración total de 80 horas y el diplomado se dosifica en sesiones semanales de 4 horas, ¿verdad? Que se realizan en 2 sesiones a la semana. Cada sesión tiene una duración de 2 horas. Entonces, prácticamente a la semana abordamos
4 horas, trabajamos 4 horas de formación y bueno, pues eso nos lleva alrededor de 3 meses y medio la finalización del mismo, ¿verdad? Invirtiendo 4 horas semanales en 2 sesiones. Actualmente pues lo estamos haciendo en un formato virtual, entonces los participantes tienen la oportunidad de recibir el diplomado desde su oficina, desde su casa, donde se encuentre. No hay necesidad de estarse trasladando a un lugar en específico. Ahorita el formato es virtual y por consiguiente, pues tenemos las sesiones sincrónicas, ¿verdad? En donde pues está la parte del desarrollo del contenido y asimismo también hay algunas actividades, tareas, resolución de casos, evaluaciones que se hace de forma asincrónica a través de una plataforma donde ellos tienen la oportunidad de subir sus tareas, de poder ver algunos videos, de poder participar en foros y por supuesto de evaluarse con el propósito de poder ir cumpliendo pues con los requisitos que establece el diplomado para poder certificarse en todo caso en términos de las habilidades gerenciales. Qué interesante, licenciado, qué interesante el tema de, pensaba que para quienes están iniciando o por usarlo como un parámetro de estándar para quienes optan por un puesto, pero también pensaba que para quienes ya están en estos puestos gerenciales, pues también actualizarse, porque muchas veces se necesita actualizar el conocimiento, se necesita actualizar qué herramientas se están usando, se necesita ir renovando estas ideas y muchas veces pues uno se queda con algunas ideas con las que, imagínese, se gradúa y nunca más regresa a renovar o a actualizarse en estos temas de habilidades que las va, que obviamente van evolucionando. ¿Y dónde pueden encontrar más información sobre este diplomado? ¿Está dirigido a gerentes? ¿Tengo que presentar que soy gerente? O si yo quiero aprender y que estoy optando para un puesto de gerente y me quiero preparar antes de que me lo den y decir, mire, ya me estoy capacitando, o si en mi empresa tengo estos ejecutivos, los mando, ¿cómo funciona? Ok, efectivamente, para empezar, pues el diplomado está dirigido a gerentes, directivos, empresarios, emprendedores que de alguna forma pues necesitan adquirir las herramientas para poder dirigir equipos de trabajo y poder orientarlos al logro de metas y objetivos dentro de la organización, como bien lo decíamos desde el principio, ¿verdad? Entonces puede ser ya gente que está ocupando esos puestos directivos en sus organizaciones, pero también aquellos que en algún momento dado se quieren preparar para cuando llegue esa oportunidad de ocupar esos puestos de dirección dentro de su organización. Entonces, pues está abierto definitivamente en ambos casos porque pues de una u otra manera pues esas habilidades son esenciales, ¿verdad? Y por supuesto es importante el poder adquirir las nuevas tendencias, las prácticas que se llevan en la actualidad, porque lo que me funcionó en el pasado no necesariamente significa que me va a funcionar en la actualidad, sobre todo cuando vemos definitivamente el tema generacional, ¿verdad? Entonces, y sobre todo pues en un entorno tan dinámico y tan cambiante, entonces es importante poder explorar qué prácticas me funcionan en la actualidad para poder tener mejores resultados en mi gestión. Excelente. ¿Dónde pueden preguntar? ¿Dónde hay más información? ¿Dónde pueden hacer sus consultas? Sí, efectivamente, pueden hacerlo a través del sitio web de Intecap, www.intecap.edu.gt. También a través de las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, nos pueden encontrar como Intecap Oficial o también llamando al call center al 1565 o también llamando al PBX, que es el 2410-5555 en la extensión 10615. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias por dejarnos esta información para actualizarnos, para aprender o también para estandarizar los niveles de todo nuestro personal. Muchísimas gracias. Al contrario, fue un gusto. Muchas gracias por el tiempo. Feliz tarde.